tocar un tema interesante que es pareciera ser contradictorio en la Biblia. El título de la prédica, hoy colóquelo ahí allí, es la justicia y la misericordia de Dios. Hoy voy a hablar, en los próximos 2 horas más o menos, diga lo que pensó, no se lo guarde porque si no se peca, ¿no? No, mentira no lo sé. Vamos a ver. La justicia y la misericordia de Dios, esto es muy importante que hablemos de este tema, mis amados. ¿Por qué? Porque nos han enseñado 2 extremos del amor de Dios. Sobre todo a los cristianos, a los que conocemos a Dios desde niños, y aún así en el mundo hay 2 conceptos extremos del amor de Dios. Por un lado nos enseñaron que Dios es amor, y nos repite, Dios es amor y Dios es misericordioso. Por otro lado, nos enseñan que tenemos un Dios justo que hace lo que es correcto. Pero esos son 2 aspectos que parecen contradictorios. Entonces a veces la gente, conociendo de Dios, quiere llevar una vida, perdón por la frase que voy a decir, como les da la gana, porque ellos dicen, Dios es amor. Entonces, como Dios es amor, piensan que pueden hacer con su vida lo que quieren y lo que les parezca, y que el amor de Dios siempre les va a alcanzar. Por otro lado, hay otro extremo cristiano, o otros extremistas, que entonces hablamos de que Dios castiga al pecador, condena al pecador, y el que ha sido malo nunca va a cambiar y se va a ir para el infierno. Y solamente los que somos buenos nos vamos para el cielo. Conceptos muy errados de la realidad cristiana en la Biblia. En Salmo 89, en el verso 14, el salmista escribe lo siguiente, en la Reina Valera 60. Él escribe y dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Mis amados, amadas, queridos amigos e invitados, en la Biblia Dios nos da grandes cosas, o nos habla grandes cosas acerca de Dios, que nos llevan a amarlo y adorarlo, porque sin duda alguna, como dice la palabra de Dios, Dios es bueno. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Él es bueno, y ese tipo de saber que Dios es bueno nos lleva a amarlo. Pero otras veces en la Biblia nos aparece un Dios que es muy estricto. Una vez una niña contaba un testimonio y le dieron la oportunidad del micrófono en la iglesia, y la niña contaba que le daba gracias a Dios por el Nuevo Testamento en la Biblia. Y le preguntaron, ¿por qué? ¿Qué pasa con el Antiguo Testamento? No, me gusta el Nuevo Testamento porque en el Nuevo Testamento Dios se convirtió. Y la gente, ¿cómo así? No, porque en el Antiguo Testamento Dios era muy malo, mandaba a matar a la gente. Estamos hablando de un niño tratando de entender la Biblia. Pero ¿saben que eso es lo curioso? Hay mucha gente que no puede entender las cosas que ocurren en el Antiguo Testamento. Muchas de las cosas que ocurren es imposible. Dios no pudo haber hecho eso. Dios no pudo haber dicho eso o aquello o lo otro. ¿Sabe por qué? Porque tenemos conceptos tan limitados de realmente quién es Dios, que no podemos comprender, y eso está bien, la realidad de Dios. Óigame bien. Es posible que Dios no tome en cuenta nuestras imperfecciones y al mismo tiempo sea perfectamente justo. Claro que sí. Y hoy quiero hablarle de misericordia y quiero hablarle de justicia, porque parecen 2 cosas diferentes, y lo son, pero las dos son atributos de Dios. Es decir, Dios es justo, pero también es misericordioso. Dios es misericordioso, pero también es justo, y yo no puedo obviar ninguna de las dos. Yo no puedo tener un pensamiento como evangélico diciendo que Dios es misericordioso y que Dios se mueve solo en la misericordia, porque estaría fuera del orden de Dios. Yo no puedo tener un pensamiento de que Dios se mueve solo en la justicia y olvidar la misericordia de Dios, porque estoy equivocado. La realidad es que Dios es justo y también es misericordioso. Pastor, ¿y cómo se come eso? Porque pareciera que fueran 2 cosas diferentes. Justicia no es igual a misericordia. Son totalmente se contradicen el uno del otro. Y aún así, Dios es ambas cosas. Dios creó, quiero hablarle primero de la justicia y luego hablaremos de la misericordia para que usted pueda comprender mejor estos conceptos. ¿Qué es
justicia de Dios. Isaías 43 en el verso 7. Isaías 43, verso 7. Vamos a aprender algo importante. Dios creó al ser humano para su gloria. Lo primero que usted y yo tenemos que entender es que usted y yo fuimos creados para la gloria de Dios. Y dice Isaías, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Sabe qué está diciendo ese texto bíblico? Que usted fue creado para la gloria de Dios. Usted fue diseñado por Dios para el deleite de Dios. Usted es deleite ante los ojos de Dios. Si lo cree, dígame de buena manera. Usted no es casualidad. Usted no es un accidente. Es más, usted ni siquiera nació el día que salió del vientre de su madre. La Biblia dice que usted nació allá en el cielo, en el corazón de Dios. Porque antes de que tú y yo fuéramos creados, la Biblia dice que Dios ya en su corazón, usted y yo ya éramos creados. A usted y yo no somos de esta tierra, por eso dice la Biblia, nuestra nacionalidad es celestial, porque usted y yo antes de nacer en esta tierra, primero nacimos en el cielo, en el corazón de Dios. Y eso es muy importante que usted y yo lo podamos comprender. Pero asimismo, Dios dio la ley para que ese pueblo que usted y yo somos, el pueblo de Israel, hoy día adoptado, pero en el pasado el pueblo de Israel, Dios dio la ley para que ese pueblo fuera separado del resto del mundo. Algunas personas dicen que la ley es mala, pero usted y yo tenemos que entender algo. La ley permitió que Dios dijera, los que vivan bajo esta ley son mis hijos. Los que no vivan bajo esta ley no son mis hijos. ¿Sabe por qué? Porque los que somos hijos de Dios debemos tener una vida, un estilo de vida diferente de aquel que no es llamado y es hijo de Dios. Deuteronomio capítulo 28, en el verso 1, dice lo siguiente: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dios estableció la ley no con la intención de maldecir al mundo, ni con la intención de condenar a su pueblo. Oiga esto, Dios estableció la ley como un canal para poder gratificar a sus hijos en bendición. ¿Alguien está siguiendo? Algunas personas piensan que las leyes tienen como función someternos o humillarnos. No, señor, la ley bíblica tiene como objetivo poder tener un canal de gratificación hacia nosotros los hijos de Dios. Dios estableció para el pueblo de Israel leyes para hacerlos diferentes al resto del mundo, y por medio de esas leyes Dios pretendía bendecir a su pueblo. Ahora, esta misma ley refleja la naturaleza de Dios, porque Dios quiere que tú seas como Él. ¿Alguien sabía eso? Dios quiere que nosotros seamos como Él. Y si Dios es santo, Dios quiere que usted y yo seamos santos. Y Él dijo, sed santos como vuestro Padre es santo. En el pasado, la gente antes servía a Dios directamente y no poseían ninguna propiedad, la iglesia primitiva. Sin embargo, todas las necesidades del pueblo de la iglesia primitiva fueron cubiertas. Había suficiente para los pobres, para las viudas y para los huérfanos. De la misma forma que el amor de Dios es derramado para todos por igual. Y su justicia, que aquí es lo que a veces no queremos entender, también, al igual que el amor de Dios, también es por igual para todos. Para toda la creación y también para todos los hijos de Dios. Pero la gente no podía resistirse en el antiguo pacto y quebrantaban la ley de Dios. Ofendían a sus hermanos, le fallaban a Dios. Y entonces usted y yo tenemos que entender que un juez que es justo siempre va a defender a los desafortunados y siempre va a castigar al culpable. Y desde el antiguo pacto encontramos a un Dios que es justo, que castiga la maldad y que cuida al desamparado. Encontramos a un Dios que castiga al que comete pecado, pero que cuida al que se esfuerza por hacer las cosas bien. Entonces oigan lo que le voy a recordar. Usted y yo tenemos un Dios que es amor. Diga conmigo, Dios es amor. Ahora diga, Dios es justo. Dios es amor, lleno de misericordia para mí y para ti. Pero también tenemos un Dios que es justo. Y la palabra justicia significa que hay castigo por la maldad y bendición por hacer las cosas bien.
Por eso, aunque ambas frases parezcan contradictorias, realmente no lo son. El Salmo 37, 28, que contiene varias líneas, él contiene el significado de que el Señor ama la justicia. Diga conmigo, Dios ama la justicia. Dígale al de al lado, Dios ama la justicia. Y si Dios ama la justicia, quiere decir que Dios ama al justo. Y si Dios ama al justo, entonces, ¿qué quiere decir de la injusticia y del injusto? Piénselo por un momento. Debido a que la ley revela cómo es Dios, porque Dios es justo, el pecado entonces es una ofensa personal hacia Dios. El Salmo 51 en el verso 4 dice lo siguiente: contra ti, escribe el rey David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de sus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Miren lo importante como el rey David ora. El rey David reconoce que Dios es justo, por lo tanto él reconoce su pecado. Yo he pecado contra ti, Señor, soy un pecador, no merezco nada, pero tú eres justo. Y entonces lo que ahí falta agregar, apelo a tu misericordia, porque por tu justicia no merezco nada, pero tu misericordia me da la oportunidad de vivir. Dios ha jurado, y lo dice la Biblia, que no va a dejar sin juicio al culpable. Dios ha jurado por sí mismo que el que es culpable va a recibir su justo juicio. Pastor, si todos somos pecadores y todos somos culpables, ¿cómo se come esto entonces? Porque Dios es justo. Éxodo 34:7 nos abre una pequeña ventana y dice, hablando de Dios, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Óigame bien, todo el que muere en pecado será separado eternamente de Dios. Esa es la ley de Dios y Dios es justo. Pastor, ¿y entonces cuál es la esperanza que tenemos? ¿Qué es la misericordia de Dios? Dios es justo, es un atributo de su naturaleza. Él no puede dejar de ser justo, pero Dios también es misericordioso, y aprendamos de la misericordia. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Mire lo que dice la palabra del Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es, diga conmigo, paciente. ¿Con quién Dios es paciente? Diga conmigo. ¿Sabe a quién Dios le tiene paciencia? A usted. No es que Dios, a veces la gente anda diciendo, bueno, los evangélicos dicen que Cristo viene y no termina de venir. Dios como que se está retardando. Quiero recordarte hoy, Dios no se está retardando. Dios está teniendo paciencia para que tú te arrepientas. Dios está dando tiempo a que todas las personas se arrepientan, porque Dios, aunque es justo, Dios también está lleno y es misericordioso. Dios no puede faltar a su justicia. Por eso dice allí, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces la gente anda pensando, y mucha gente dice, yo no puedo creer en un Dios que manda a la gente al infierno. Pues debe decirle que Dios no manda a la gente al infierno. Dios es justo y es lo que merecemos. Merecemos el infierno por nuestros pecados. Pero Cristo mismo, cumpliendo su justicia, también aplica misericordia. Por eso la ley, la cual nadie podría cumplir en la antigüedad, mostró al ser humano la perfección de Dios. Cuando Él tomó la misma ley de Dios, tomó la forma de hombre. Y Jesús, el Hijo de Dios, convertido en justicia, vino a esta tierra sin faltar a la justicia,
para mostrarnos la misericordia de nuestro Dios. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo, allá en el capítulo 3, versos 23, 24, 25, él dice que la misericordia, hablando de la misericordia de Dios, dice: todos hemos pecado, pero Dios ofreció a Jesús como sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida. Queridos hermanos, en la justicia de Dios, usted y yo somos culpables, pero Jesús, nuestro Dios, que es justo, en su gran amor y misericordia, envió a su Hijo Jesucristo para cumplir una ley por medio de la justicia. Y por medio de Él, usted y yo tenemos la oportunidad, no merecida, de ser vistos justos, pero por medio de Él, el Padre puede ver la justicia de su Hijo en nuestras vidas. Y entonces Él, sin faltar a la ley, estableció un camino para usted y para mí. El que reconozca a Jesús como su Salvador y el que viva bajo los principios de Jesús como el Salvador, la justicia de Jesús, quien no pecó, quien murió en santidad, será la justicia que refleje nuestra vida delante del Padre. Entonces podemos encontrar en Dios justicia, pero podemos encontrar en Dios misericordia. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo, pastor, entonces? Tito capítulo 3, en el verso 5, dice: nos salvó no por obras de justicia que hayamos hecho, sino por misericordia. Usted y yo no somos salvos por justicia, somos salvos por Jesús. Tomó nuestro lugar. Óigame bien, la justicia de Dios dice que para que usted y yo seamos perdonados, tenemos que morir en la cruz. Y Jesús dijo: no vas a poder. Yo voy a cumplir la ley. Y yo voy a, sin que mi Padre deje de ser justo, yo voy a tomar tu lugar y te voy a ver con ojos de misericordia. Por eso la única forma, dice la Biblia, el único camino al cielo, el único camino al Padre es Jesucristo. Eso de que alguien más, que los santos no sé qué, que las santas no sé qué, yo sí creo, con todo el respeto y cariño, no me vayan a perder todavía, déjenme terminar. Yo sí creo en San Mateo, en San Marcos, en San Judas, en San Pablo. Si usted no cree en ellos, yo sí creo en ellos, hermano. Gente que murió creyendo, siendo fiel a Dios, y que están en el cielo, descansando, esperando la boda del Cordero. Yo sí creo en María Santísima. Ay, me van a pelear. Si hubiesen más mujeres como María, todo sería diferente. El mejor ejemplo de mujer fue la madre de Jesús. Fue santa, vista como santa delante de Dios, y por eso fue su vientre prestado para dar a luz al Salvador del mundo. Y ella está arriba en la gloria de Dios, descansando, esperando la boda del Cordero. Lo que sí no creo es que ellos andan por aquí haciendo milagritos. Eso no ocurre. Ellos están arriba descansando. Y el único camino al Padre y el único camino al cielo no es María ni son ningunos santos. El único, dice la Biblia, es Jesús. Porque Jesús fue el único que murió en la cruz, fue el único que tomó mi lugar. Y es solo por medio de Él que el Padre puede verme a mí justo sin merecerlo. Entonces nunca se meta con María Santísima. ¿Oye? Bendiga y dele gloria a Dios por María, que está arriba en el cielo, descansando y esperando el tiempo de Dios. Pero fíjense que la Biblia dice que no es por obras que somos salvos. El cristianismo, cuando usted lo estudia, es la única religión, voy a hablar de religión, en el mundo. No existe otra religión en el mundo donde se diga que no es por obras que somos salvos. Todas las religiones, hasta la religión católica, que no es el cristianismo, porque los católicos no son cristianos, ellos son politeístas, porque ellos creen en que cualquier Dios puede llevarles cualquiera de sus dioses puede llevarles al cielo. Nosotros los cristianos no.
Nosotros los cristianos, el único camino es Jesucristo, no hay otro camino, solo Jesús. Respetamos y honramos a todo grande hombre y grande mujer que aparece en la Biblia, que murió trabajando, luchando y creyendo en la fe de Cristo. Y creemos que están descansando, esperando el momento del arrebatamiento para que juntamente con ellos seamos todos arrebatados. Esa es la verdad de nuestro cristianismo. Pero el único camino que hay hacia el cielo se llama Jesús. Nadie, absolutamente nadie, tiene razón, ni motivo, ni forma de tener la capacidad de hablar con el Padre para interceder por nadie. El único que tiene autoridad para interceder por usted y por mí es Jesucristo, porque Él es el único que murió en la cruz del Calvario. Si alguien más hubiese muerto en la cruz del Calvario, también ganaría ese derecho. Pero la misma María, y el mismo Pedro, y el mismo Pablo, y el mismísimo José Gregorio Hernández, si es que se salvó, necesita a Jesús para irse para el cielo. ¿Aló? Respeto toda figura que represente honra. Creo que toda figura de ser humano que lleve una vida digna merece honra. Pero pretender que por eso se va para el cielo, la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. No es para que porque alguien se la tire de bueno o sea bueno que se va para el cielo. Hay un solo camino al cielo y es por medio de Jesucristo. No existe otro. El que no confiese a Jesús como su Salvador y el que no se rinda a Jesús como su Salvador es el único camino que hay para el cielo. Dele gloria a Dios si usted lo ha entendido y Jesús es su Salvador. Jesús dijo en Juan 6, versos 28 y 29. Entonces le dijeron, escuchen lo que le dijeron a Jesús: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el enviado. ¿Quién es el enviado? Jesús. Amados, la justicia y la misericordia se unen perfectamente en Jesús. Dios no excusó nuestro pecado. Es decir, lo que usted y yo hemos pecado simplemente no desaparece por arte de magia. El pecado suyo y el pecado mío, Jesús lo tomó en sus hombros y lo llevó como si fuera suyo. El pecado suyo, la maldad suya y la maldad mía no desaparece por arte de magia. Usted y yo merecemos el infierno por nuestros pecados. Y Dios no excusa nuestro pecado. Jesús pagó el precio por tu pecado y por el mío. Cuando el diablo pasa con la factura para cobrar por tu pecado y por el mío, Jesús se para y dice: yo pagué el precio por él, yo pagué el precio por ella. No pensemos que nuestro pecado desapareció por arte de magia, mi amado. Nunca pienses que el hecho de ser evangélico, venir a la iglesia, simplemente hace que tu pecado desaparezca. Necesito que tengas algo claro. Para que seas justo delante de Dios, Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario por ti. Su sangre se derramó por ti. Sus lágrimas se derramó por ti. Él sufrió por culpa de tu pecado. Él lloró por culpa de tu pecado. Derramó hasta la última gota de su sangre por ti, porque te ama. No es que tú eres perdonado por arte de magia. Tú eres perdonado por dolor. Fuiste perdonado por sangre. Él pagó el precio que tú no podías pagar. Esa es la justicia de Dios. Algunos le gritaron a Jesús: si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Si tú eres el Hijo de Dios, dígale a los ángeles que vengan y lo levanten de ahí. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Guardó silencio. Dice la Biblia: no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero. ¿Por qué Jesús no abrió la boca? Porque Él tenía que cumplir la ley. ¿Y sabe cómo se llama eso? Su misericordia por usted y por mí. Él estaba sufriendo el dolor de su muerte y soportó el dolor hasta el último momento porque te ama. Porque Él sabía: si yo no lo hago, tú no podrás hacerlo. Por eso el Señor dice: yo tomo tu lugar. Y
y me entrego por ti. Y así, escuché bien, se cumplió la justicia de Dios. La justicia de Dios dice que el pecador tiene que morir. Y Jesús no murió por sus pecados, Jesús murió fue por los nuestros. Así que mi pecado, Él murió por ese pecado. Y entonces cuando yo acepto a Jesús como mi Salvador, Él me hace justo delante de mi Padre. Pero cada vez que yo peco, necesito otra vez volver a ver a Jesús al rostro. Porque una vez más necesito el perdón de sus pecados sobre mi vida. Y qué lindo que la Biblia dice que sus misericordias se renuevan cada mañana y que son eternas. Cuando usted acepta a Jesús y le sigue, usted recibe la misericordia de Dios. La justicia y la misericordia de Dios aparentemente son incompatibles. Al fin y al cabo, la justicia conlleva aplicación de un castigo merecido por una mala acción. Y la misericordia consiste en el perdón y la compasión hacia el infractor. Sin embargo, estos dos atributos le pertenecen a Dios y forman el carácter de Dios. Diga conmigo, Dios es justo y también es misericordioso. Por eso en el Nuevo Testamento Pablo explica detalladamente por qué viene el juicio de Dios sobre sus hijos. Oiga, Pablo explica por qué viene el juicio de Dios sobre los hijos. ¿Cómo así, pastor? Si Dios ya me hizo justo, ¿por qué va a venir el juicio de Dios sobre mi vida? Porque cuando tú desprecias el sacrificio de Cristo en la cruz y vuelves otra vez a tu vida pasada, vuelves a faltar a los principios de Dios, te alejas de la ley de Dios, una vez más te haces pecador y una vez más necesitas apelar a la misericordia de Dios. Pero si no lo haces, otra vez la justicia de Dios se va a aplicar sobre tu vida. ¿Alguien me está siguiendo? Dios es amor, pero Dios es justo. Dios es misericordioso, pero también es justo. Y si yo no busco su misericordia, su juicio me alcanza. Miren lo que dice Pablo en Colosenses, capítulo 3, versos 5 y verso 6. Esto es una palabra escrita al pueblo evangélico, al pueblo cristiano. Esto no es para el mundo. Vea esto, miren lo que dice Pablo. Pablo dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosas, pastor, tengo que hacer morir en mí? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales, escucha esto, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Me vuelvo a leer la última parte del texto? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre ¿quiénes? Voy a traducirlo en español. Cosas que vienen sobre los hijos desobedientes. Es decir, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario me hizo justo y me perdonó mis pecados. Pero yo vuelvo a vivir una vida desordenada. Y entonces, ¿qué piensa usted que hace el Padre desde el cielo? Cuando vio a su Hijo derramar la sangre en la cruz del Calvario por ti, y tú sigues viviendo una vida desordenada. La Biblia dice: la ira de Dios se activa sobre los hijos desobedientes. Nunca dejarás de ser un hijo de Dios si ya le aceptaste como su Salvador. Pero la Biblia dice que Dios es justo, y la justicia tiene que ver con que Dios se molesta cuando entregó a su propio Hijo para que tú fueras perdonado, pero tú juegas con tu salvación, tú juegas a ser medio cristiano, tú juegas a ser medio bueno. Y Pablo dice: por esa razón la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es decir, nunca dejo de ser hijo, así peque. Pero entonces, siendo hijo, la justicia me alcanza. ¿Por qué? Porque no he dejado que la misericordia me cubra. Por eso cada día de mi vida yo necesito apelar a la misericordia de Dios. ¿Y cuál es la misericordia de Dios? Me dio un solo camino, Jesucristo. Entonces la Biblia dice: si has pecado, abogado tienes. A Jesucristo, el justo. Pastor, entonces, ¿cómo hago si todos los días peco? Pues todos los días tienes que ir. Todos los días Jesús está dispuesto a recibirte.
para que vayas y te arrepientes del pecado que has cometido, le pidas perdón y nuevamente su misericordia te arrope. Pero pastor, ¿eso es todo así de fácil? No. El problema es que esto incluye una segunda condición: arrepentirse, pero también, incluye añadido a confesar, arrepentirse. Y la palabra arrepentimiento significa apartarme de lo que Dios me muestra y me dice que es malo. Si yo no me aparto de lo que sé que es malo, sigo haciendo lo malo, la misericordia no me alcanza. Y si la misericordia no me alcanza otra cosa. ¿Qué es lo que me alcanza? Dígalo duro, ¿qué más me alcanza? La justicia de Dios. Así que yo no sé usted, pero yo como que me dejo alcanzar por la misericordia. Porque si la misericordia no me alcanza, la justicia sí no me alcanza. La misericordia está a la disposición, a una simple doblez de rodillas. La misericordia está a un simple confesión de pecados. La misericordia está a un simple: perdóname, Señor, me arrepiento de mis pecados, lávame con tu sangre una vez más, Señor, y ayúdame a ser un mejor hijo, a no ser desobediente. Y en el momento en que yo lo hago, Jesús me lava una vez más, y una vez más la justicia de Dios no me puede alcanzar, porque esa misericordia me hace justo delante del Padre. Pero si la misericordia no me alcanza, la justicia sí. Y la justicia de Dios dice que el pecador debe morir. Y no siempre es morir solamente en el cuerpo físico. A veces la justicia de Dios llega en los hijos, llega en el matrimonio, llega en una vida que necesita paz y no consigue la paz, la armonía, llega en una vida de miseria, porque Dios nunca dejará sin castigo al culpable. Y la única forma de que ese juicio no me llegue es por medio de la misericordia, por medio de Jesús. Por eso, todos los días yo necesito confesar mis pecados delante de Dios. Todos los días yo necesito arrepentirme. Y no hacer una oración hipócrita y mentirosa como algunos evangélicos la hacen. Mire como algunos evangélicos suenan: Señor, si hoy he pecado, perdóname. O sea, usted no sabe si pecó. No sea hipócrita y mentiroso. Usted sabe que pecó. Decirle a Dios si es que he pecado ya es justo pecado. Usted le está viendo la cara de tonto a Dios. Porque la Biblia dice que sus ojos están puestos sobre nosotros. Entonces, ¿para qué le voy a contar a Dios mis pecados si Él ya lo sabe, pastor? Porque esa es la justicia y la ley de Dios. La justicia y la ley de Dios dice: por tus palabras eres condenado, pero por tus palabras eres liberado. Es decir, que yo necesito abrir mi boca, confesar con mis labios mi pecado, decirle a Dios que me arrepiento y que voy a luchar por ser mejor. Y esa es la ley que se cumple, y por medio de esa ley la justicia se cumple, y al cumplirse la justicia, la misericordia me arropa. Y entonces el juicio de Dios cae sobre Jesús en la cruz. No cae sobre mi vida, sino sobre Jesús en la cruz. La justicia y la misericordia de Dios, amados, quedaron demostradas por la muerte de Cristo en la cruz. En la cruz se aplicó la justicia de Dios en su totalidad sobre Cristo. Y también se extendió la misericordia de Dios por completa a todos los que la quieran tomar gratis, por medio de reconocer a Jesús como nuestro Salvador y arrepentirnos de nuestros pecados. Así que la misericordia perfecta de Dios se aplicó a través de su justicia perfecta. Amados y amadas, hemos de comprender que necesitamos que su misericordia nos arrope. Yo necesito que su misericordia me cubra. Y tal vez hoy puede que yo esté viviendo el juicio de Dios sobre mi hogar. Y la única forma
en que el juicio me alcanzó, es porque no me cubrió la misericordia. Y si no me cubrió la misericordia, es porque yo no acepté a Jesús, no confesé mi pecado, no me arrepentí de mi pecado. Por eso guardar rencor en el corazón, guardar odio en el corazón, guardar rabia en el corazón, decidir apartar gente de mi lado por dolor, alejar gente de mi lado por las razones que sean, eso no permite que la misericordia de Dios fluya en mi vida, porque eso habla de que mi corazón está herido, lastimado, necesita ser sanado y necesita ser liberado. Yo tengo una decisión que hacer hoy. Ahorita vamos a tener la cena del Señor. En unos minutos usted va a tener la oportunidad de beber del vino y comer del pan, o comer del pan y beber del vino, como usted lo quiere, del orden que mejor le parezca. El pan representa el sacrificio que Cristo hizo al recibir todos los latigazos sobre su espalda. Porque teológicamente la Biblia lo que nos enseña es que cada latigazo que él recibió en su espalda, que le arrancó la carne de su espalda, representa cada maldición de enfermedad sobre la raza humana. Y todas las enfermedades, todas, Jesús las llevó con cada pedazo de carne que fue arrancado de su espalda con los látigos. ¿Por qué, pastor, arrancaba de su espalda con látigo? Porque el látigo no era como ese látigo que usted usa para castigar a veces a sus hijos, que agarra un pedazo de tela esa y empieza a... No, el látigo que recibió Jesús era un látigo de cuero, que tenía dos cosas en las puntas, tenía dos cosas amarradas en los extremos. Número uno, en el extremo tenía amarrado una pepa de plomo, y detrás de la bola de plomo, huesos en forma de garfio. Cada latigazo que Jesús recibía no era un golpe, no era, un cuerazo que él recibía como el que nos dieron nuestros padres, que le dio un correazo. No, los latigazos que recibió Jesús, cuando el latigazo caía, primero golpeaba la bola de plomo, y la bola de plomo mayugaba la carne, y detrás de la mayugada venía el garfio y se clavaba en la piel maltratada, en la piel desgastada, golpeada, mayugada. Así como cuando la carne está dura y usted la agarra con el rolito de la cocina y la golpea para que ablande, eso era lo que hacía cada latigazo. Golpeaba el plomo, ablandaba la carne, y luego el garfio se clavaba, y luego el que estaba ejecutando el latigazo alaba. Por eso la Biblia dice que la espalda de Jesús se convirtió, oiga esto, en una llaga. Por eso la Biblia no dice por sus llagas. Escuche, la Biblia no dice en singular, dice por su llaga. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no tuvo llagas en la espalda. Toda su espalda se volvió una llaga. Toda. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús se dejó dar los latigazos? ¿Por qué Jesús no dijo, Miguel, venga para acá y denle un par de cachetadas a estos cabezones? Porque la Biblia, la ley decía que el hombre que cumpliera la ley para perdón tenía que morir en silencio. Siendo inocente, tenía que pasar por todo lo que pasaba. Y Jesús tenía que cumplir la ley. ¿Por qué? Por amor, para que pudiera cumplirse la misericordia. Si no se cumple la ley, no se puede cumplir la misericordia. Entonces, cuando nosotros comemos del pan, ese pedazo de pan simbólicamente representa un pedazo de su carne. Y Jesús dijo, coman y beban en mi nombre hasta que yo venga. Jesús lo que estaba diciendo es, recuerden el sacrificio que yo he hecho por ustedes. Nunca lo olviden, que di mis espaldas para que ustedes sean sanos de toda maldición de enfermedad. Por eso los hijos de Dios tenemos que creer en los milagros. Necesitamos creer en el poder de los milagros de Dios, porque cada vez que comemos del pan recordamos el sacrificio de su espalda, y Él hace un milagro sobre nuestro cuerpo. Y no hay milagros imposibles para Dios. Existe la sanidad y existen los milagros. ¿Sabe qué es sanidad? Sanidad es que lo que está enfermo se cura. ¿Sabe qué es un milagro? Que lo que se perdió y ya no existe, Dios lo vuelve a hacer.
necesitamos milagros. Mi nieta necesita un milagro. Ella no tiene el lugar donde calza el hueso. Y necesito que Dios, le pido a Dios un milagro que le haga eso y que el hueso calce donde está. Donde debería estar. Aquí hay muchos de ustedes que necesitan un milagro. Algunos otros necesitan sanidad. No importa, cualquiera de los dos, Dios nos da una libertad por medio del pan. Pero luego viene el vino. ¿Qué es el vino, pastor? El Señor dijo, coman y beban el vino. El vino representa la sangre. ¿Cuál sangre? La sangre que se derramó desde el mismo momento en que arrestaron a Jesús. Porque desde el mismo momento en que arrestaron a Jesús, empezaron a golpearlo en la cabeza. La Biblia dice que la barba, que representa autoridad en el pueblo hebreo, y él era un rabí, es decir, era un hombre que usaba barba, que nunca afectaba su cara. Tenía 33 años y nunca había afectado su cara, ni su cabeza, porque era nazareno. Quiere decir que tenía el cabello largo y quiere decir que tenía la barba larga. Y la Biblia dice que con las manos le arrancaron la barba. ¿Sabe qué significa que le arranquen a un maestro, a un rabino en la cultura hebrea la barba? Te despojamos de la autoridad, tú no eres nadie. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Guardó silencio. Luego lo golpearon con una vara en la espalda, en la cabeza, en todos lados. Luego le colocaron una corona de espinas. Y dice la Biblia que su cabeza se inflamó a causa de esas espinas, de tal manera que toda hermosura desapareció de él. Jesús murió teniendo una cabeza deforme. Le pusieron el clavo en la mano, en la otra mano, clavo en los pies y por último le clavaron la lanza en su costado. Y lo que la Biblia enseña es que hasta la última gota de su sangre se derramó en la tierra. ¿Sabe para qué? Para el perdón de mis pecados y los míos. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por eso cuando bebemos de la copa, recordamos una vez más, Señor, gracias por morir por mis pecados. Le agradecemos por morir por nuestros pecados, porque al tomar nuestro lugar nos da la oportunidad de ser santos delante de Dios. Sin ser santos, somos santos. Usted y yo nunca podremos ser santos. Él nos hace santos. Por eso cuando el Señor dice, sean santos como yo soy santo, hay una sola forma de ser santo, por medio de Jesús. Creyendo en su sacrificio, en su sangre. Pero el apóstol Pablo también dice luego, coman y beban, pero antes de comer y beber, Pablo dice en 1 Corintios, cada uno revísese a sí mismo de lo que estamos hablando hoy. Revísese a ver si usted ya la misericordia de Dios lo arropó. Revísese a ver si usted ya pidió perdón, si usted ya se arrepintió de su pecado. Revísese a ver si usted tiene algo escondido en el corazón. Revísese a ver si usted está viviendo una vida desordenada. Y él dice, si usted quiere beber de la sangre para perdón de pecados, y si usted quiere comer del pan para vivir un milagro en su cuerpo, primero revísese y primero evalúese. Y si has pecado, pide perdón. Si tienes rencor, arrepiéntete. Hazlo, dice el apóstol Pablo. Porque si tú comes o bebes indignamente, es decir, si tú comes y bebes sin reconocer tu pecado, sin arrepentirte de tu pecado, escuche lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, juicio comes. ¿Aló? Mire lo que dice, como la Biblia nos explica claramente. Estamos hablando de un Dios justo. Y un Dios justo dice, si tú quieres los beneficios del reino sin la misericordia, estás consumiendo juicio. Porque no puede haber justicia sin misericordia. Yo necesito la misericordia de Dios para que el juicio que yo merezco una vez más vaya sobre Jesús y el juicio no merece. Así que antes de comer del pan y el vino, usted y yo necesitamos pedir perdón. Antes de comer del pan y el vino, que es un privilegio. Pastor, pero que he comido muchas veces el pan y nunca me he sanado. Si nunca has entendido el verdadero significado de la cena del Señor,
también lo que has comido es juicio. Y cuando yo como juicio, yo atraigo maldición sobre mi vida. Porque lo que Pablo dice es, si comes o bebes de manera indigna, serás culpado de la sangre del Cordero. Serás culpado de la muerte de Jesús en la cruz. Es decir, su sacrificio no funciona bien. Por eso Jesús dice, antes de comer, dice Pablo, revísate. Si has pecado, pide perdón. Porque la misericordia de Dios está a solo una palabra. Perdóname, Señor, me arrepiento. Si no tienes el valor para hacer eso, si no tienes el valor para pedir perdón ni para arrepentirte, no tomes la cena. Ya el juicio de Dios te alcanzó. No metas más maldición sobre tu vida. Pero si hoy quieres liberarte del juicio de Dios que te ha estado persiguiendo, tal vez en tu matrimonio, el juicio de Dios tal vez te ha estado persiguiendo a tus hijos. El juicio de Dios tal vez te ha estado persiguiendo en lo económico. El juicio de Dios tal vez te ha estado persiguiendo, yo no sé en qué, pero tú sí lo debes saber. ¿Quieres liberarte de ese juicio? Tienes que volver a llevar ese juicio a la cruz. Y solo es por medio de Jesús. No hay otra forma ni otra manera. Así que hoy tienes que tomar una decisión. Toda nuestra vida es justicia. Y toda nuestra vida es misericordia. Oiga lo que le voy a decir antes de tomar la cena y antes de pasarla para acá, porque la prédica no ha terminado. Simplemente le la tomo. A veces oramos a Dios por misericordia. Y mire cómo oramos mal. Le pedimos a Dios que nos dé un negocio por misericordia. Señor, ten misericordia y que mi negocio le vaya bien. Señor, ten misericordia y que yo pueda darme un carro bueno, Señor, en misericordia. Debe decirle que usted está equivocado. Las bendiciones de Dios, usted tiene que comprender hoy, no están basadas en misericordia, están basadas en juicio. Es decir, así como Dios castiga por justicia, Dios también desata las bendiciones por justicia. Así como la justicia nos condena, la justicia también nos abre puertas y nos bendice. La misericordia de Dios es para el pecado, para que la justicia de lo malo que hemos hecho no nos alcance. Yo no puedo apelar a la misericordia de Dios para que la justicia buena venga sobre mí, porque la justicia de Dios viene como respuesta a la obediencia de mi vida a los principios de Dios. ¿Aló? Cuando tú entiendas esto, vas a dejar de orar por bendiciones. Porque un cristiano inmaduro se lo pasa orando por su carne y por su casa. Un cristiano que entiende la justicia de Dios, vive bajo la justicia de Dios, sabiendo que todas las cosas serán añadidas como un regalo del cielo. Porque Dios es justo. Y así como da justo castigo al malvado, Dios también traerá abundancia de bendición al hijo justo, al hijo obediente, traerá abundancia de bendición. Entonces, si yo quiero la abundancia de la bendición de Dios, lo único que necesito es ser un hijo obediente y justo a la ley de Dios. Vivir bajo los principios de Dios. Vivir bajo el carácter de Dios. Y entonces mi vida será adoración a Dios y en el cielo temblará. Y Dios no podrá negar ninguna de sus bendiciones. Así será. Yo necesito que el juicio de Dios me alcance, pero necesito que me alcance el juicio por las buenas obras. Necesito que me alcance el juicio por mi obediencia. Y necesito que el juicio de la desobediencia, por medio de la misericordia, sea llevado a la cruz en Cristo. ¿Aló? He hablado la palabra de Dios. El que tenga oído para oír, que oiga. Y el que tenga carácter en su vida, que hoy tome una decisión delante de Dios para que empiece a tener una vida delante del Señor. Por favor, incline su rostro donde usted está.